Buen día, doctores. ¿Cómo vamos? Vamos a ver hoy infectología. Infectología dentro del área de medicina interna es quizá una de las especialidades más preguntadas, ¿sale? Lo que es infectología, neumología, son como las dos fuertes que siempre van a preguntar. Entonces, vamos a dirigirlo muy bien. Infectología, tenemos que ir buscando puntos claves, como lo hemos venido platicando en todos los casos clínicos, porque en infectología ustedes van a ver que luego puede ser confuso. Por ejemplo, la mayoría va a tener fiebre, ¿no? La mayoría va a buscarte por un síndrome febril. Entonces, bueno, vamos a empezar y ya sobre la marcha vamos a ir viendo todo. Y entonces, vean, vamos a ver un caso clínico. Acuérdense, en el caso clínico, lo más importante siempre es analizar los puntos clave. Entonces, miren, masculino de 50 años con antecedente de hipertensión arterial y dislipidemia. En 1996 se le realizó un recambio valvular aórtico por una miocardiopatía reumática que en las últimas revisiones ha tenido una prótesis valvular normofuncional. Acude a consulta porque desde hace 2 días tiene fiebre y escalofríos. Hace 3 semanas lo mordió un perro en las manos sin lesiones graves. Entonces, hasta aquí necesito que ustedes analicen qué de todo el caso clínico les sirve como para empezar a orientarse en un diagnóstico. Y algo clave aquí es que tiene una prótesis valvular y que ahorita está con fiebre, ¿de acuerdo? Más el antecedente de alguna lesión, ¿no? ¿Esto a qué nos puede ir orientando? Fiebre, prótesis, probablemente puede ser una endocarditis, pero vamos a seguir analizando el caso. Tiene una TA de 80-50, frecuencia cardíaca de 116, una respiratoria de 26 y temperatura 38.4. En regular estado general, con ruidos cardíacos rítmicos, tiene un soplo sistólico aórtico, lesiones violáceas en los dedos de las manos y planta de los pies. Leucocitos 7500, plaquetas tiene 98,000, glucosa 120, creatinina 1.46, INR de 9.14, procalcitonina de 18, PCR de 28.3 y lactato de 25. Ahora, ¿qué tiene? Tenemos una presión arterial ya de 80-50 con una frecuencia cardíaca ya de 116, o sea, taquicárdico, la respiratoria también en 26 y fiebre. ¿Sí? ¿Esto de qué me habla? De que muy seguramente tengo un foco infeccioso con una respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Y lo de la presión arterial hay que analizar si no estamos ya cayendo en un choque o solamente es una sepsis grave, ¿no? Que es ahorita algo que también vamos a checar. Ahora, importante también para el diagnóstico, tiene un soplo, ¿de acuerdo? Y tiene lesiones violáceas que me orientan a qué? Mucho más a endocarditis, por supuesto. Tiene plaquetas de 98,000, tiene ya hiperglucemia, la creatinina también ya empezó a elevar, el INR ya se prolongó, la procalcitonina está elevada y lactato también de 25. Entonces, estoy con un paciente que de inicio, su diagnóstico base va a ser una endocarditis, ¿de acuerdo? Pero que esa endocarditis, que al final de cuentas es un proceso infeccioso, ya me está causando una respuesta inflamatoria sistémica que hasta ahí es una sepsis, ¿de acuerdo? Ahora, el punto es que ya estamos teniendo alteraciones, por ejemplo, en la creatinina ya empezó a elevar, ya me prolongó INR, ¿de acuerdo? Y ya está hipotenso. Entonces, ahora hay que ver si esto es una sepsis grave o es un choque séptico. ¿Cómo lo voy a diferenciar? ¿Alguna idea? Antes de pasar a las preguntas.
1, la sepsis grave, me va a responder a líquidos y el choque séptico ya no, ¿sale? Entonces vean cómo de un mismo caso clínico podemos analizar también lo de sepsis porque vino sepsis en ENARM 2020, ¿sale? Estas son las lesiones violáceas, ¿cómo se llaman? ¿Ya? ¿Le pusieron nombre? Ahorita vienen, ¿eh? Por eso no se las menciono, para que las vayan pensando. Entonces, bueno, aquí está en rojito lo que ya subrayé. Ya no me voy a detener mucho, solamente la prótesis como tal, el foco infeccioso, los datos de respuesta inflamatoria sistémica con hipotensión y, bueno, la alteración ya también en procalcitonina, creatinina, PCR, lactato. Esto me habla, ahora sí, del antecedente del recambio valvular, el foco infeccioso que me mordió un perro y por supuesto que de ahí puede venir el foco infeccioso y las lesiones de Janeway, que son las lesiones cutáneas, que son microémbolos sépticos. Entonces, ¿cómo lo abordamos? No es un paciente con una endocarditis infecciosa, pero que me está causando ya datos de sepsis, que sepsis es foco infeccioso más respuesta inflamatoria sistémica. Y hay que ver si es una sepsis grave o ya estamos en choque séptico. La única forma de saberlo va a ser con líquidos. Y si no responde, es choque séptico. Y ahora nos dicen, en base al diagnóstico que presenta su paciente, el agente etiológico más común esperado es... Y en endocarditis algo muy importante es que tú sospeches el germen que lo está causando. Ahora, lo más común es que sea el que está ahí, ¿no? Es lo más común que te pregunten, sobre todo porque es el que te va a dar sobre una prótesis o sobre un paciente usuario de drogas intravenosas. ¿Y este agente etiológico cuál es? Tenemos Staphylococcus aureus, Streptococcus betemolíticos, Pseudomonas, Cándida. Yo te pude poner también epidermidis, ¿no? Por ponerle un ejemplo. Pero entonces, bueno, el agente como tal más esperado aquí es aureus, aquí en este caso, en esta pregunta. Endocarditis infecciosa es una enfermedad inflamatoria y exudativa del endocardio que afecta válvulas cardíacas y en ocasiones miocardio. 70% de los pacientes tiene cardiopatía valvular predisponente. Y bueno, el otro factor de riesgo muy importante aquí es que es usuario de drogas intravenosas. Ahora, como tal, lo que está definido pues es que es una infección intracardíaca activa, es de origen bacteriano, pero algo clave, su lesión más característica son las vegetaciones, ¿de acuerdo? Ahora, es una enfermedad de alta mortalidad si no se diagnostica y maneja a tiempo, teniendo una tasa de mortalidad del 15 al 20%, al año puede ser del 40%, ¿no? Pero insisto, depende mucho del manejo, de lo oportuno, ¿sí? En países desarrollados se presenta con una incidencia del 3 a 10 episodios por 100,000 personas año. Y es más común en hombres, ¿no? Aunque aquí va muy de la mano, pues, con los factores de riesgo. El usuario de drogas intravenosas, que se menciona un poco más como en hombres, pero lo de la válvula protésica también igual, si una mujer lo tiene, por supuesto que tiene todo el riesgo de padecerlo. La presencia de material protésico eleva la posibilidad a 2.16 casos por 100,000 pacientes, o sea, al año, ¿sale? O sea, esto es lo que nos va a elevar. Ahora la clasificación, y ojo aquí, porque de aquí viene la etiología, ¿de acuerdo? Si te la preguntan como global, lo más común va a ser aureus, ¿sí? Pero si se meten un poquito en algunos detalles, por ejemplo, en la subaguda, aquí sí cambia la etiología, que ya en alguna ocasión lo hicieron, ¿sí? Este no fue el tema más preguntado en el 2020, pero sí en ENARMs previos, entonces es importante saberlo, ¿no? Una endocarditis aguda es aquella que dura menos de 2 semanas y lo más común es que sea
aureus. Y de hecho, pues lo más común es que toda endocarditis que te pongan vaya a ser por aureus. Pero una subaguda que dura más de 2 semanas, lo más común, hasta en un 50% de los casos, es que sea por viridans, ¿de acuerdo? Seguido por bovis en un 25%, luego el enterococcus fecalis y luego el epidermidis. El epidermidis es solo del 2 al 5%, pero en alguna ocasión preguntaron ese, ¿no? Entonces lo más común es que pregunten en la subaguda o viridans o epidermidis. Y algo característico aquí es que este es silente, o sea, puede haber febrícula, se quita otra vez febrícula, pero progresa y el punto es que el paciente pues llega más bien ya por las complicaciones como embolismo, insuficiencia cardíaca ya con sobrecarga de volumen o infiltración miocárdica y abscesos. De ahí la importancia de lo subagudo y de ahí la importancia de saber la etiología, porque, por ejemplo, si te pongo un paciente que ya te llegue en falla cardíaca por endocarditis o que te llegue con un absceso intracardíaco, pues la etiología más común va a ser viridans, seguido por bovis, el enterococcus y epidermidis, ¿de acuerdo? Y en la crónica te dice, es una endocarditis de años, o sea, no se dieron cuenta, los cultivos fueron negativos y lo más común es que aquí sea por Coxiella burnetii, ¿sale? Entonces es como la etiología, esta subrayada la que te tienes que saber. Sí, lo más común es aureus, pero sí chécate cuando lo quieran dirigir a viridans o epidermidis y si es algo crónico, la Coxiella. Es como de la clasificación, esto es lo más importante, la aguda, subaguda y crónica por la etiología. Ahora, en la válvula nativa vamos a tener que puede ser izquierda o derecha, ¿sí? Ahora, la realidad es que no importa tanto esta clasificación, honestamente, porque ambas, lo más común es que sean por Staphylococcus aureus, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sí me importa de aquí? Que en un usuario de drogas intravenosas, lo más común es que su afección sea en tricúspide. Sería como el dato clave aquí. De ahí en fuera los dos son por aureus. Entonces, ni me preocupo más, ¿de acuerdo? Y la protésica, que una protésica vamos a dividirlo en temprano, o en temprana o tardía, dependiendo si tiene más o menos de 12 meses de que la colocaron. Por ejemplo, una temprana es menos de 12 meses. Y en este caso también esto es importante, porque entonces si es en los primeros años, en el primer año, perdón, la etiología más común va a ser epidermidis. En el caso que hubiera venido en el caso clínico, pues eso hubiera ganado. Por eso en el caso clínico como tal que puse, es aureus, porque después de epidermidis, que es en un 60-80%, sigue aureus, ¿sí? Pero entonces, ojo, si te pongo paciente que hace 3 meses le colocaron una prótesis valvular y actualmente llega con fiebre, con lesiones de Janeway, o todos los criterios que ahorita vamos a ver, y te pongo epidermidis y aureus, va a ganar epidermidis, ¿de acuerdo? Aquí el punto es que es un progreso insidioso, puede haber febrícula, taquicardia y después deterioro, ¿sí? Porque hay dehiscencia de la prótesis, se destruye el anillo de implantación y esta, lamentablemente, tiene una progresión y una mortalidad elevada del 40-80% si no se diagnostica, pero evidentemente es como de difícil diagnóstico, ¿sí? O sea, el problema es que ya llegas también con deterioro. Y la tardía, que es más de 12 meses, ¿qué es lo que cambia? La temprana es epidermidis seguido por aureus, ¿sí? Que casi siempre han preguntado a aureus, cabe mencionar. Pero bueno, hay que hacer como la distinción. En la tardía ahora me gana viridans en 40%, seguido por epidermidis y hasta después aureus. Entonces, conclusión, en una nativa, siempre vete por aureus,
el usuario de drogas intravenosas, ¿no? Habitualmente. En una protésica, casi siempre en el han puesto aureus, pero si te quieren hacer como la división aquí, acuérdate, menos de 12 meses es epidermidis, seguido por aureus, más de 12 meses ahora es víridas, epidermidis y aureus, así apréndetelo. Y luego, ¿qué más vamos a tener por el tipo de adquisición adquirida en la comunidad, en hospital o bueno, el usuario de drogas intravenosas, que esta sería como antecedente, ¿no? Luego los que tienen hemocultivos o positivos o negativos, que bueno, los positivos son todos los estreptococos y enterococos y estafilococos. Negativos, pues algunos estafilococos coagulasa negativos o enterococos orales. Ahora, lo importante en realidad aquí va a ser este grupo que sigue, hemocultivos frecuentemente negativos, porque vamos a tener al grupo HASEG que ahorita vamos a ver. Y los constantemente negativos que ya habíamos mencionado a nuestra Coxiella burnetii, ¿de acuerdo? Que son los que vamos a mencionar. Y este es nuestro grupo, ¿sí? Entonces vamos a tener a los hemófilos, Haemophilus saprophyllus para influenza o influenza, al Actinobacillus actinomycetempomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens y Kingella kingae. Este grupo, que ni siquiera es el más común, o sea, no es el más común en endocarditis, pero es el grupo como que trae de todo, ¿no? Y raros. Entonces, les encanta en ENAM luego poner este grupo. Entonces, apréndete al grupo HASEG, Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella y Kingella, ¿no? Aunque sea la primera letra la primera palabra para que lo domines, ¿sí? Y ahora sí tengo aquí mis criterios mayores, criterios menores. Desde ahorita les comento. El diagnóstico yo lo voy a hacer si cumplo los 2 criterios mayores, ¿de acuerdo? En ese momento es diagnóstico. O si tengo un mayor, entonces me va a pedir 3 menores, ¿sí? O si tengo los 5 menores. Entonces, los 2 criterios mayores realmente son el diagnóstico de endocarditis. Y el diagnóstico número 1 va a ser por laboratorio y el diagnóstico número 2 va a ser por ecocardiograma o demostrando el compromiso endocárdico. Entonces, por laboratorio es hemocultivo. ¿Sí? Entonces, igual si te pongo el estudio de elección por laboratorio para llegar al diagnóstico de endocarditis, hemocultivo, ciegamente. ¿Sí? Y me pide 2. Ahora, el estudio de gabinete con el que usted va a llegar al diagnóstico de endocarditis, ecocardiograma. También ciegamente, ¿qué es lo que voy a buscar? Lo que dijeron característico, vegetaciones. ¿De acuerdo? Sería lo clave. Ahora, por supuesto, hay más datos. Sí, puede haber un absceso, puede haber dehiscencia parcial de una válvula protésica o nueva regurgitación valvular. ¿De acuerdo? Si tengo estos 2, en ese momento ya ni le busques, es endocarditis. ¿Sí? Ahora, si solo tengo uno de los 2, voy a buscar 3 menores. O si no tengo ninguno de los 2, ¿qué ha pasado? Que no tienes acceso a un hemocultivo o a un ecocardiograma, buscas los siguientes 5, ¿no? Lesión cardíaca predisponente o usuario de drogas intravenosas, o sea, prótesis o usuario de drogas IV. Fiebre, una temperatura mayor de 38. Fenómenos vasculares, ojo aquí, porque siempre las ponemos lesiones de Janeway. Puede haber embolia arterial mayor, infartos pulmonares, hemorragias intracraneales, conjuntivales y las características lesiones de Janeway. Ahora, ¿qué más? Fenómenos inmunológicos que pueden aparecer como una glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth, que son como las que siempre les ha gustado preguntar, e incluso pueden tener factor reumatoide. Y te va a decir, bueno, y aparte, pues dame una evidencia microbiológica de que tienes un bicho.
aunque no cumplas el criterio mayor. Entonces, ¿qué puede pasar? Que puedes tomar un hemocultivo y uno da positivo y el otro negativo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿sale? O sea, que no cumple el criterio. Si yo tengo los 5 criterios menores, es endocarditis. Si tengo 2 mayores, es endocarditis. Y si tengo un mayor y 3 menores, es endocarditis. Ahora, lo más característico, y esto lo quise mencionar porque ahora se han ido, por ejemplo, tú tienes este paciente tal y tal y tal y tal. Entonces, lo más seguro es que en el 90% de los pacientes se presente que sí, que síntoma, ¿no? O signo. Entonces, el 90% de los pacientes va a tener fiebre. Es como un ejemplo de cómo preguntan ahora el cuadro clínico. Cuando haya porcentajes, vamos a tener que checar esos porcentajes. O el dato más característico o más frecuente a nivel clínico en endocarditis, ¿cuál es? ¿No? Bueno, fiebre. ¿No? O la fiebre, ¿en cuánto se puede presentar? 90%, o sea, son como todas las formas de poner el porcentaje. Seguido de soplo en 85% y te va a decir, el soplo tiene que ser nuevo. O tú ya traías un soplo y cambia las características. Las manifestaciones periféricas que ya mencionamos, no me voy a meter tanto, ya que pueden ser articular, petequias, hemorragias en astilla, las manchas de Roth, nódulos de Osler, ya me fui bien chueco, y las manchas de Janeway, que quizás son las 3 más preguntadas. Y las manifestaciones embólicas, embolia cerebral, pulmonar, etcétera, el periférico es coronario. El diagnóstico ya lo mencioné, acuérdense, por laboratorio hemocultivo, por gabinete ecocardiograma. Ahora, ¿qué es lo importante del eco? ¿Cuál lo voy a pedir? O te dicen, el estudio que usted va a pedir al tener la mayor especificidad y la mayor sensibilidad, ¿cuál es? Bueno, el transesofágico, ¿de acuerdo? Que su sensibilidad va de 75 a 95, comparado con el transtorácico, que su sensibilidad va del 60 al 70. Ambos alcanzan una especificidad del 98%, ¿sí? Aquí en el transesofágico del 85 al 98. Entonces, ambos la alcanzan. Por consiguiente, por supuesto, es mejor el transesofágico, que también así te lo pueden preguntar. Y aquí tenemos las imágenes, algunas ya las vimos, las lesiones de Janeway, mírenlas de nuevamente aquí en manos, que esta es de las enfermedades que también se presta a que les pongan imágenes, los nódulos de Osler, aquí como pueden verlos también, ¿de acuerdo? Hemorragias en astilla y las manchas de Roth, que son hemorragias oculares o retinianas, van a tener un centro blanco, son estas de aquí, miren, aquí sí la alcanzan a ver, su centro es blanco y van a estar rodeadas de fibras coaguladas y cúmulos de hematíes. Entonces, son de las imágenes que te pueden poner en foto, ¿no? Ahora, un cambio electrocardiográfico que se puede encontrar es, y esto también es importante que lo busquen, no es para diagnóstico de endocarditis, más sí para buscar algunas complicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué puedes encontrar tú en endocarditis? Prolongación del QT, acortamiento del PR, prolongación del PR, acortamiento del QT. ¿Ya? Y bueno, la respuesta es prolongación del PR, dato clave de búsqueda. El electrocardiograma es algo clave que hay que pedir, por supuesto. Puede haber trastornos de la conducción, puede haber isquemia por embolias coronarias o miocarditis. Y cuando encuentras prolongación del PR, ojo, porque quiere decir que ya hay una extensión perivalvular en las endocarditis aórticas y en realidad lo que traduce es un absceso, o sea, un absceso perivalvular de la válvula
aórtica. ¿Sí? Entonces, ojo, prolongación del PR es igual a absceso. Si pides una radiografía, puede haber cardiomegalia e hipertensión venocapilar. Y bueno, ahora vean, paciente con antecedente de prótesis de válvula aórtica. Acude porque requiere un procedimiento dental. Entonces, ¿tú qué haces? Tiene prótesis ya pasada, no te están dando datos de endocarditis, solamente están diciendo que tiene una prótesis, ¿no? Y pues quiero hacerme algo en el dentista. Entonces lo envías directo al procedimiento o le inicias enoxaparina por aquello de los microémbolos o amoxicilina o ceftriaxona, que está de moda iniciarla en todo el mundo. Entonces, ¿qué es? Porque, ojo, esta es una de las preguntas de prevención o profilaxis y acuérdense que todo salud pública es prevención, ¿no? Entonces aquí lo que yo voy a hacer es tratar de evitar que le dé endocarditis, ¿sale? Y esto es con amoxicilina. Entonces, bueno, siguiente, profilaxis. La profilaxis la vamos a dar previo a procedimientos dentales, orales, de la vía respiratoria y digestiva alta. Entonces, ya sea que te pongan a alguien que va a ir al dentista o alguien que le van a hacer una broncoscopía o alguien que le van a hacer una endoscopía, no lo sabemos, pero el punto es profilaxis. Y esto es con amoxicilina 2 gramos, 1 hora antes del procedimiento, o en alérgicos, eritromicina. Y sí puedes dar cefalexina, ¿de acuerdo? Más no ceftriaxona, o clindamicina o claritromicina, ¿de acuerdo? Entonces, profilaxis, importantísimo saberla. Y bueno, ahora sí el tratamiento, ¿de acuerdo? El tratamiento como tal lo podemos dividir por agente, ¿sí? Y por agente tenemos a los estreptococos, el betemolítico, el viridans y el neumonía. Y aquí nos van a decir, bueno, vas a dar penicilina G 4 semanas con aminoglucósido, que puede ser gentamicina, por 2 semanas. Y en alérgicos a penicilina, vancomicina 4 semanas. ¿De acuerdo? Ahora, este no va a ser el más preguntado. ¿Sí? Definitivamente, el más preguntado va a ser aureus, ¿sí? Y en aureus nos va a decir, en la válvula nativa, o sea, usuario de drogas IV, si es no resistente, puedes dar dicloxacilina más gentamicina, opcional, pero al final siempre combinas con aminoglucósido, ¿no? Entonces es dicloxa y genta. En resistente cambias a vancomicina, ¿sí? Entonces aprende tú como tal dicloxacilina más gentamicina. Y si te dicen que es resistente, vancomicina, ¿de acuerdo? Ahora, válvula protésica. ¿Cuál es la diferencia con la válvula protésica? Insisto que y son los que te debes de saber. La diferencia es que si es sensible es dicloxa, pero agregas rifampicina y gentamicina, que ya habíamos también mencionado, y lo que cambia también es el tiempo. En una válvula nativa son 6 semanas de dicloxa y 5 días de genta. En una válvula protésica son más 6 semanas de dicloxa más 6 de rifampicina y 2 de genta. E incluso puedes valorar, ¿no? Y en resistentes es lo mismo, nada más cambias a vancomicina. ¿De acuerdo? Bueno, de ahí te pueden manejar un empírico para válvula protésica temprana. Acuérdate que ahí no era aureus el número 1. Y la única diferencia es que se maneja con vancomicina. Lo demás es igual que la que ya habíamos visto con aureus, que al final es como una resistente. Vancomicina, rifampicina y gentamicina. ¿De acuerdo? La protésica tardía es igualito que la nativa, o sea, al final de cuentas, vuélvete a aprender esos dos. ¿De acuerdo?
Y ahora nos dicen, bueno, ¿cuándo voy a hacer cirugía? ¿De acuerdo? La cirugía la vamos a hacer en un paciente que tenga falla cardíaca por estenosis o insuficiencia valvular. Hongos, que es como de los que les ha gustado luego poner, bloqueo cardíaco, cuando hay abscesos, de ahí la importancia de lo del electrocardiograma que mencionamos, lesiones destructivas, formación de fístulas o infección del anillo fibroso, insuficiencia aórtica o mitral, embolismo recurrente y vegetaciones persistentes o vegetaciones de más de 10 milímetros móviles. ¿Sí? Entonces, las indicaciones de cirugía también hay que tenerlas en consideración. Y ya para concluir, las complicaciones, ¿no? ¿Qué me puede a mí dejar o causar la endocarditis? Insuficiencia cardíaca por la misma disfunción valvular, el estado hiperdinámico de la sepsis, que también ya mencionamos en sepsis, o ambas. El absceso miocárdico, que es raro, pero es quirúrgico. Un infarto por embolia coronaria de una vegetación aórtica. Pericarditis, que usualmente es purulenta. Y a nivel extracardíaco, pues las mismas embolias que mencionamos, los aneurismas micóticos que suelen ser asintomáticos, puede haber abscesos cerebrales, que no es tampoco lo más común, pero que también si es mayor de 2 centímetros debe drenarse. Y esta es la tablita que viene tal cual en las guías, ¿de acuerdo? Y la quise poner solamente para ver aquí los porcentajes, ¿no? Que la insuficiencia cardíaca congestiva es la principal en un 50 a 60%. De aquí, importante después, el embolismo, que es el que seguiría en 20 a 25%, que también ya lo mencionamos, ¿de acuerdo? Y posterior a ello puede haber EBC, que es pues como parte de lo mismo, ¿no? La glomerulonefritis, que también la mencionamos, miren, es un 15 a 25%, y el absceso anular en 10 a 15%, o un aneurisma micótico 10 a 15%, ¿no? O sea, como por si te pusieran como por los porcentajes o la complicación más común, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto concluimos endocarditis infecciosa. Vamos a continuar con infectología.